Buenas noches. En esta ocasión voy a explicar los contratos civiles. ¿Qué es un contrato? Los elementos de validez y existencia de un contrato. ¿Qué es un contrato civil principalmente? Y vamos a dar un poco la conceptualización de un poco de estos contratos, las características de los contratos, y en términos generales, ¿para qué sirve un contrato de naturaleza civil? Bueno, sabemos que un contrato es un acto jurídico celebrado entre dos personas, principalmente al ser civil. Estas personas no tienen que tener, el contrato no tiene que ver nada con un acto de comercio, entonces su naturaleza sería civil. Al ser acto de comercio, el acto jurídico que se va a elaborar sería un contrato mercantil, dado la naturaleza del objeto o del fin. Entonces, sabemos que los contratos son actos jurídicos. Entonces, hacer un acto jurídico que es el consentimiento, es la actuación de dos partes con su consentimiento, debemos entender que este es de carácter imperatributivo y bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato, así como te va a crear obligaciones, también te va a crear derechos. En unos casos también existen contratos unilaterales en el que nada más confiere derechos o te confiere obligaciones. Eso es en cierto tipo de contratos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el contrato también no es más que la relación entre dos personas sobre un objeto mismo, ¿no? Sobre una finalidad. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder tener un contrato, que existe un contrato y que este mismo tenga validez? Bueno, los contratos cuentan con elementos que se llaman elementos de validez y elementos de existencia. Primero hablaremos un poco de lo que son los elementos de existencia, que son el consentimiento. Como ya lo dijimos, al ser un acto jurídico tiene que ser el acuerdo de mutuas, es el acuerdo de voluntades, y esto tiene que tener un consentimiento. El objeto sobre el cual se basa el contrato, ya sea una casa, un automóvil, etcétera. Y la solemnidad, esto solamente es en algunos de los casos que es necesariamente que se lleve a cabo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Como en un contrato de matrimonio, la solemnidad es cuando se presenta hasta ante cierto ente jurídico que le da fe y legalidad a este contrato. Elementos de validez, que es la capacidad. Sabemos que todas las personas tenemos la capacidad de goce y ejercicio, en la cual principalmente aquí en los contratos te habla de la capacidad de ejercicio, la capacidad de poder contraer obligaciones, la cual se adquiere la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una persona mayor de edad tiene la capacidad de poder realizar un contrato o de ser parte del mismo. Ausencia de vicios del consentimiento. Bien, sabemos que ciertas personas pueden verse tentados u obligados para dar su consentimiento hacia la venta de su casa, terreno, automóvil. A esto se refiere la ausencia de vicio. El consentimiento tiene que ser puro y limpio. Y dentro de los vicios encontramos el error, la mala fe, el dolo y el engaño. Todo esto es con la finalidad de obtener el consentimiento de una forma no lícita. La forma la da la ley. En la ley, en el Código Civil, viene la manera en cómo tiene que ir estructurado el contrato para darle formalidad y de esta manera validez al contrato. La licitud en el motivo, fin o condición. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto o la cosa que es materia del contrato tiene que ser lícita. Y no, por ejemplo, no puedo hacer un contrato de compraventa de drogas, de armas, etcétera, que son conductas oponibles a las normativas. Bueno, en la clasificación de contratos, como ya los mencionamos, hay unilaterales y bilaterales. Los unilaterales es el contrato en el cual una sola de las partes se obliga hacia la otra. Bilaterales, contrato en el cual las partes están obligadas recíprocamente. Onerosos y gratuitos. Los onerosos son aquellos el cual genera un provecho y gravámenes recíprocos, y los gratuitos genera provechos para una de las partes y gravámenes para la otra. Bueno,
Ya teniendo un poco lo que son los contratos, existen también contratos que son conmutativos y aleatorios, y se pueden agrupar en diferentes categorías también los contratos, como son traslativos de dominio, como los compraventa, traslativos de uso, prestaciones de servicios, aleatorios, de garantía, preparatorios. En los preparatorios encontramos el de promesa de compraventa principalmente, ¿no? En donde, si bien se tiene el deseo de comprar una cosa, pero en el momento o el comprador o el vendedor no están en condiciones de poder hacerlo, se hace un contrato preparativo de promesa de compraventa. Obligaciones: aquellos que transfieren derechos personales. Los reales: aquellos que transfieren derechos reales, y mixtos: se transfieren ambas, tanto reales como obligaciones. Sabemos que el derecho real recae directamente sobre las cosas y el derecho personal recae sobre las personas directamente. Bueno, vamos a conceptualizar un poco lo que son los contratos que vamos a tener en materia, y que posteriormente agregaremos un trabajo escrito en el que integraremos unos formularios en el cual podrán ver de qué manera es la forma en cómo se tiene que elaborar un contrato de esa naturaleza. Un contrato de arrendamiento. Bueno, el contrato de arrendamiento es una medida preventiva para ambas partes, protegiendo sus derechos y evitando que cualquiera intente sacar provecho de la otra. En esta intervienen dos partes: el arrendador, que es el dueño del bien o de la cosa que se va a alquilar o rentar, y el arrendatario, que es el que usa el bien, el que tiene en ese aspecto, cuando celebren el contrato, el derecho de usufructo, que el usufructo es el goce y disfrute de la cosa. Es oneroso, consensual y bilateral. Oneroso porque sabemos que crea un provecho para las partes, de manera de carácter pecuniario. Es bilateral porque crea obligaciones tanto como para el arrendatario como para el vendedor, y a los dos se les confieren derechos. Este contrato es un traslativo de uso. Onerosos. Bueno, sigamos con el siguiente contrato, que es el contrato de compraventa. La compraventa es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque confiere provechos y gravámenes también recíprocos. Generalmente es conmutativo por cuanto que las partes son ciertas y determinadas al celebrarse el contrato. El contrato de compraventa es un acto, es un contrato traslativo de dominio, en el cual yo quiero vender mi bien, y y otra persona me lo quiere comprar. Cabe resaltar, como lo comentábamos hace rato, en el contrato, ahí puede haber variaciones entre el contrato de compraventa y el contrato de permuta. Posteriormente explicaremos lo que es el contrato de permuta, y ahí explicaré de qué manera puede variar uno con otro. Contrato de permuta. Bueno, perdón, me falta explicar. En este contrato de compraventa existen las partes de que es el comprador, el que quiere adquirir el bien, el que tiene la capacidad de poder hacerlo, y el vendedor, el dueño del bien que quiere vender. O sea, en palabras coloquiales, el que quiere vender su bien o quiere sacar provecho de mismo. Se fija un precio sobre la cosa, el cual se tiene que pagar ya dado las formalidades o la forma en cómo se estipula en el contrato. Los contratos básicamente cuentan con cláusulas. Me pasaba a decir, las cláusulas pues son la manera en cómo van a estar atadas, son las que generalmente te crean las obligaciones y los derechos dentro de los contratos. Bueno, explicaremos un poco lo que es el contrato de permuta. Es un contrato por virtud del cual una de las partes transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad. ¿Qué quiere decir esto básicamente? El contrato de permuta es como el que se conocía anteriormente como el trueque. Yo te doy una cosa y tú me das otra, pero aquí puede existir una variación con el contrato de compraventa, en el cual se puede convertir un contrato de permuta en un contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una casa y la quiero vender en $1,000,000 y me ofrecen un carro
de 400,000 pesos y 600,000 en efectivo. En este caso automáticamente se convierte en un contrato de compraventa, ya que cuando tú pagas más de la mitad de un bien con dinero en efectivo o con dineros, este se convierte en contrato de compraventa. Tendría que ser el bien mayor al 50% el cambio de la cosa por otra, o sea, que la cosa que vas a cambiar por la de mayor valor tenga más del 50% del valor de la cosa que vas a adquirir. En ese contrato, prácticamente como lo comentábamos hace rato, pues es como el antiguo, ¿no? O sea, es el antiguo trueque, prácticamente, en el que te doy una cosa y tú me das otra y que todos quedamos, satisfechos, básicamente. Seguimos entonces con el contrato de donación. El contrato de donación no es más que el dar una cosa a otra persona sin obtener nada a cambio. Solamente cabe resaltar que los contratos de donación solo se pueden dar entre cierto tipo de personas, y a continuación lo vamos a explicar. Que la donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dichas transferencias. Las partes en este acuerdo se denominan donante y donatario, siendo el primero donante el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe. Cabe resaltar que no porque te regalen algo estás obligado a recibirlo, también estás en tu derecho de quererlo hacer. Por eso están los elementos de validez y de existencia como el consentimiento. Contrato mutuo se define como el contrato por el cual el mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolverlo otro tanto de la misma especie y calidad. En este contrato mutuo simple celebra el mutuante y el mutuario. El mutante es aquel que transfiere la propiedad de una suma de dinero, y el mutuario es aquel que se obliga a devolverlo. Bueno, a continuación también explicaremos un poco lo que es el contrato de déjenme recordar un poco, que está fallando aquí un poco mi computadora. El contrato de comodato. De acuerdo al artículo 2497 del Código Civil Federal, el comodato es un contrato mediante el cual uno de los contratantes obliga a ceder el uso de un bien, mientras que el otro contrae la obligación de restituirlo o regresarlo al término del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Yo te presto un bien. Es un contrato gratuito porque yo te estoy prestando un bien. Te puedo prestar mi casa, te puedo prestar mi coche, en este caso un equipo electrónico para cierto tipo de tienda departamental, y tú me lo tienes que regresar al tiempo que esté estipulado dentro del tiempo en el contrato. Aquí se celebra por dos partes, que es el comodante y el comodatario. El comodante es aquel que te cede el uso del bien, y el comodatario es aquel que recibe y está obligado a regresar el bien. El contrato mutuo, el mandato es un contrato por el cual, vamos a ver el contrato de mandato, el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta mediante los actos jurídicos que éste le encarga. El objeto directo del contrato de mandato es producir obligaciones a hacer cargo del mandatario, y estas consisten en la ejecución de actos jurídicos por cuenta del mandante. No es más que cuando una persona le da la capacidad de poder ejercer sus obligaciones o sus actos jurídicos a otra persona, siempre siendo de manera limitativa. En existen dos actores, el cual se denominan como el mandante y el mandatario. El mandante es aquel que el que faculta al mandatario con la capacidad de poder llevar a cabo los actos, y el mandatario es el que recibe las atribuciones por parte del mandante.
Bueno, esto es un poco de lo que que son los contratos civiles. Explicamos un poco de manera breve lo que por el tiempo lo que es un contrato civil. Sabemos que es un acto jurídico entre particulares, entre personas, el cual es imperatributivo, que te crea, que te confiere y te crea derechos y obligaciones, o bilateral o unilateral. Unilateral es cuando pues solamente una de las partes recibe esa capacidad. Cuenta con elementos de validez y de existencia. Dentro de los elementos de existencia es el consentimiento, el objeto y en ciertos casos la solemnidad. En los de validez pues encontramos lo que es el objeto, el fin lícito del objeto, la capacidad, el consentimiento sin vicios y por último la formalidad, que lo explicamos que esa la da la ley. Entonces tenemos que entender que los contratos dentro de la dinámica social actual forman una parte importante en la vida de la normativa civil, ya que regula de manera relativa a los actos jurídicos entre los particulares y que a diario existen. A veces no necesariamente que el acto jurídico o que el contrato se celebre de manera escrita. Todos los días celebramos contratos verbales cuando vamos a la tienda, cuando vamos a comprar ciertos servicios, y estos no cuentan con la formalidad quizás como lo marca la ley, pero al ser un acto jurídico pues cuenta con la formalidad. Entonces yo les agradezco mucho su atención, espero les haya servido mucho. Hasta luego.